Primeramente es importante definir qué es drogodependencia. Es la pérdida de control sobre el consumo de una sustancia psicoactiva que hace estimulación en los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina y que principalmente afectan el sistema de recompensa, sistema que está encargado de las sensaciones de placer y excitación. La drogodependencia fue definida como tal por primera vez por la Organización Mundial de la Salud en 1964, como estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo repetido de una droga natural o sintética, caracterizada por cuatro fases o etapas. La primera es el deseo dominante de continuar tomando la droga y obtenerla por cualquier medio. La segunda es la tendencia a incrementar la dosis. La tercera es la dependencia física y generalmente psicológica con síndrome de abstinencia por retirada de la droga. Y la cuarta son los efectos nocivos para el individuo y para la sociedad. Según la APA, la característica esencial de la dependencia de sustancias consiste en un grupo de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia a pesar de la aparición de problemas significativos relacionados con ella. Adicional, dice que existe un patrón de repetida autoadministración que a menudo lleva a la tolerancia, a una clínica de abstinencia y a una ingestión compulsiva de la sustancia. Las drogodependencias tienen un origen y desarrollo multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser consecuencia de diversos factores, tales como la edad, la familia, el entorno social, entre otros. Asimismo, diferentes estudios indican que los factores genéticos también pueden llegar a influir. Durante la ejecución de esta actividad me encontré con una publicación de un catedrático, el señor Emilio Ambrosio de Flores. Me pareció muy interesante porque él habla de la vulnerabilidad de las drogas y afirma que la mayoría de las personas ha consumido alguna vez en su vida una droga, puede ser legal, y otras muchas incluso se han expuesto a los efectos de las drogas psicoactivas ilegales. Afortunadamente, aún después de un tiempo considerable de exposición a estas sustancias, el porcentaje de individuos que llegan a ser adictos es pequeño. El catedrático también afirma que podemos definir tres grandes fases desde el comienzo del consumo hasta el establecimiento de la adicción. Estas fases son las exposiciones iniciales, el consumo continuado y abuso y la dependencia. La adición de las drogas afecta al individuo no solo psicológicamente, sino también afecta a su fisiología, su entorno, su relación con su familia y amigos, y es por esto que es considerada una enfermedad crónica que requiere de tratamiento. Y es ahí cuando la labor de los psicólogos es importante debido a que podemos ayudar a prevenirla o, dependiendo del caso, tratarla. Definimos la violencia como una agresión destructiva que implica imposiciones de daños físicos a personas o a objetos de su propiedad. Desde el punto de vista psicobiológico es muy compleja y discutida la definición de agresión humana y animal, así como la diferenciación entre la agresión, la violencia y la agresividad. Cito Martin en el 2000 que dice, por ello nosotros consideramos que la violencia y la agresión como términos de sinónimo que significa una misma realidad, por lo que nos limitaremos a fijar el sentido de la palabra violencia. En este concepto puede tener diferentes niveles de generalizaciones y abstractación. La primera, en su forma más abstracta, la violencia significa la potencia o el ímpetu de las acciones físicas o espirituales. En segundo, en un sentido más concreto, la violencia puede estar definida como una fuerza que se hace a alguna cosa o persona para sacarla de su estado o modo de situación natural. Por último, en un nivel más semántico, más preciso, restringido, la violencia es la acción o el comportamiento del manifiesto que aniquila la vida de una persona o un grupo de personas que pone en grave peligro su existencia. Formas y tipos fundamentales de violencia y agresión. Somos conscientes de que los actos de violencia y agresión son muy derivados y su topología puede establecerse siguiendo varios criterios clasificatorios. Cito aquí a Brian, Oliver, Mons, Beton y Brostein en 1998. Más generalmente, ya que nuestro objetivo es intentar desentrañar las bases psicobiológicas de la agresión del ser humano. En otra
como lo son. En la primera, según los modos de agresión, que puede ser violencia directa y violencia indirecta. Según sus actores, que de un individuo contra sí mismo, que es suicidio, de un individuo contra otro individuo, crimen pasional, de un individuo contra un grupo, delitos contra la sociedad, de un grupo contra un individuo, la pena de muerte, y de un grupo contra otro grupo, la guerra o el terrorismo. Igualmente, en relación a la temática de la agresión y violencia con relación cerebral y el comportamiento del ser humano, se han manifestado patologías de conductas violentas. Somos conscientes de que un enfoque psicobiológico de cualquier comportamiento es una pequeña parte posible de la antropología omnicomprensiva, que puede determinarlo, clasificarlo con factores psíquicos, sociales y culturales. Las conductas imponen elevados tributos en muchas sociedades humanas, como por ejemplo en peleas, homicidios, suicidio, que estas causas están entre las 10 primeras mundialmente. En Estados Unidos es un país que se realizó una encuesta que el 25% de los adultos varones y el 12% de las mujeres describen haber estado implicados en su vida por lo menos una vez en conductas violentas. En la intervención se ha descrito la existencia de una disminución de la serotoninérgica y un incremento en la actividad del sistema dopaminérgico de posible origen genético. Los estudios con poblaciones humanas agresivas. Citó a Dolan, Anderson, Daken en el 2001. El modelo endocrino es un ejemplo de interacción de la experiencia y el comportamiento del ser humano. Las interacciones demuestran el importante del estado biológico del organismo. No es fijo, sino que va cambiando constantemente, ya que pues es una respuesta al entorno que lo rodea. ¿Qué es el cáncer? El término cáncer engloba un grupo numeroso de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen, crecen y se diseminan sin control en cualquier parte del cuerpo. Las células normales tienen un crecimiento diferente del de las anormales o cancerígenas. Como ya sabemos, las células normales nacen, crecen, se reproducen y mueren dentro de un periodo programado en nuestro organismo. En este proceso de reproducción o división de las células normales, algunas de ellas nacen o surgen con algún daño celular que no puede ser reparado, y para esto nuestro sistema inmune tiene otro proceso que se llama apoptosis. Este proceso de apoptosis consiste en que desde dentro del organismo de las células se provoca su muerte, y a esto también se le conoce como un suicidio celular. En el caso de las células cancerígenas, estas no mueren, sino que por el contrario pierden la capacidad o memoria de cómo morir y se dividen casi sin límite en alguna parte de nuestro cuerpo. Tal multiplicación en el número de células llega a formar unas masas denominadas tumores o neoplasias, que en su expansión pueden destruir y sustituir los tejidos normales. Estas células cancerosas pueden invadir o propagarse a otros tejidos, y en este caso estaríamos hablando de una metástasis. Existen algunos factores orgánicos que podrían provocar un cáncer en nuestro organismo, tales como las radiaciones, sustancias carcinogénicas como el asbesto, el alquitrán, cigarrillos, químicos, etc., algunos virus y la muy polémica predisposición genética. Existen otros factores psíquicos como la baja autoestima, pérdida personal reciente, emociones que conlleven a un estrés crónico. La psiconeuroinmunología. La psiconeuroinmunología corresponde a la demostración científica de que tanto el sistema nervioso central, nuestra mente, nuestra psique, el sistema endocrino que produce las hormonas, el sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa, entre ellos comparten un lenguaje bioquímico común. Se ha demostrado que cuando tenemos un evento estresante procesando a nivel del sistema límbico, que tiene que ver con los recuerdos y emociones, se activa el eje hipotálamo-pituitaria, concluyendo en que las glándulas suprarrenales produzcan hormonas glucocorticoides.
Estas hormonas glucocorticoides, cuando el estrés se vive de manera continua o crónica, producen cortisol, quien suprime la respuesta inmune de nuestro organismo, que es proteger nuestra salud. Y por obvias razones, si la acción de nuestro sistema inmune, que es proteger nuestro cuerpo, está bloqueada o inhibida, pues entonces estaremos vulnerables a cualquier enfermedad, en este caso a la producción de un cáncer. Según la OMS, la depresión es un trastorno mental frecuente y se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos en el sueño y en el apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. No se han identificado circuitos neuroanatómicos específicos. Sin embargo, se han identificado varias regiones cerebrales involucradas en regular las funciones de emotividad, recompensa y ejecución. Entre las regiones más estudiadas están la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala y el núcleo accumbens. Por otro lado, la depresión se asocia con una deficiencia de la actividad monoaminérgica cerebral en el espacio simpático, déficit en la transmisión de serotonina, noradrenalina y dopamina en sitios cerebrales clave. De acuerdo a Pérez y García en el 2001, algunos de los tratamientos más eficaces para tratar la depresión son 3. Tratamientos farmacológicos, más específicamente los antidepresivos. Terapia de conducta. Este tratamiento se basa bajo una concepción de la depresión como una disminución de la conducta reforzada positivamente y o inadecuación de habilidades sociales. En base a esto se han desarrollado 3 formas de tratamiento. Programa de actividades agradables, entrenamiento en habilidades sociales y curso para el afrontamiento de la depresión. En la terapia cognitiva, que fue desarrollada por Aaron T. Beck y fue diseñada específicamente para tratar la depresión, esta terapia concibe la depresión en términos de pensamientos negativos sobre sí, el mundo y el futuro, debido a ciertos esquemas depresógenos y errores lógicos en el procesamiento de la información. La terapia cognitiva de la depresión es un procedimiento altamente estructurado, de 15 a 25 sesiones, incluyendo las de continuación y terminación, siendo 12 las sesiones básicas. La terapia se concibe como un enfoque psicoeducativo diseñado tanto para modificar cogniciones como conductas, por lo cual se denomina como terapia cognitivo-conductual. Podemos definir la ansiedad como un estado negativo con 3 componentes: uno fisiológico a través de la hipervigilancia, otro afectivo caracterizado por el miedo y otro cognitivo con la indefensión, cuya principal característica es la sensación de incontrolabilidad sobre posibles amenazas o daños. El trastorno de ansiedad generalizada consiste en una preocupación excesiva e incontrolable sobre múltiples problemas cotidianos. Entre los síntomas fisiológicos se incluye la tensión muscular, la fatiga, el insomnio, la inquietud, la falta de concentración y la irritabilidad. Los trastornos de ansiedad son en la actualidad enfermedades psiquiátricas muy frecuentes e incapacitantes. Las mujeres en edad reproductiva son más vulnerables de desarrollar estos trastornos de ansiedad, aproximadamente entre 2 a 3 veces más que en los hombres. El estudio de las diferencias de género en los trastornos mentales es un campo que aún requiere de mucha investigación para aclarar la relación entre género y psicopatología. Se han identificado también un conjunto de factores que pueden explicar el predominio femenino en los trastornos de ansiedad, así como las diferencias entre sexos en los trastornos psiquiátricos, encontrando principalmente factores de tipo psicosocial y socioculturales. Dentro de los principales encontramos el rol sexual, la pobreza, factores como el nivel educativo, el estado civil, el nivel de ingresos, el aislamiento social, las adversidades durante la infancia, cambios sociales, normas culturales y acontecimientos vitalmente estresantes. Otros factores que sugieren diferencias de sexo son la predisposición genética,
los rasgos de la personalidad, las hormonas sexuales, la reactividad endocrina frente al estrés y los sistemas de neurotransmisión, por lo que podemos identificar que las diferencias de género en las tasas de los trastornos psiquiátricos son en gran parte de factor psicobiológico. Evidenciamos también que cada vez hay más pruebas de que existen diferencias entre ambos sexos respecto a la anatomía cerebral, la neuroquímica y los factores de activación y respuesta a los estímulos ambientales, así como diferencias respecto a la fisiología de otros sistemas corporales. Con respecto a los factores psicobiológicos de las diferencias sexuales en los trastornos de ansiedad, vemos que la amígdala y el hipocampo reaccionan al ambiente de forma diferente en ambos sexos. De igual manera, la investigación que se relaciona en el artículo señala que la actividad de la amígdala es crucial para el recuerdo en sucesos emotivos, dándonos a conocer un ejercicio en donde a varios sujetos se le muestran diapositivas con imágenes perturbadoras y se pudo observar que en los hombres se manifiesta una respuesta emocional intensa y mostraron mayor actividad en la amígdala derecha, contrario a las mujeres que mostraron esta actividad en la amígdala izquierda. Se ha sugerido que estas diferencias entre actividad hemisférica entre los sexos serían responsables de que las mujeres recuerden más vivamente algunos detalles de algún acontecimiento emotivo y de que los hombres, por el contrario, conserven un recuerdo más global de algunos acontecimientos. Otra situación importante de tipo fisiológico y que se debe tener en cuenta es que la ansiedad disminuya durante el embarazo y la fase luteínica en el ciclo menstrual de la mujer, y que se observe un agravamiento de los síntomas de trastornos de ansiedad tras el parto, lo cual también sería una señal de que la progesterona juega un papel fundamental en las diferencias sexuales entre los trastornos de ansiedad.